Ajá, exacto. Bueno, concluimos. Ajá, aquí está mi lápiz. Concluimos que. ¿Dónde está? Ajá. Ajá, bueno, hicimos un resumen, ¿no? De lo que habíamos hecho hasta este punto del curso. Hicimos un resumen y y bueno, lo que habíamos hecho hasta no sé qué día fue, el miércoles pasado, fue probar que cualquier rotación y cualquier traslación es composición de dos reflexiones y que cualquier composición de dos reflexiones era rotación y traslación. Luego mencionamos, bueno, eso no sé dónde lo puse. Ajá. Eh, la siguiente proposición, que cualquier isometría orientable del plano es eso una rotación o una traslación, ¿no? Porque las isometrías orientables las habíamos definido como las composiciones de una cantidad par de reflexiones, y pues por el teorema de las tres reflexiones solamente tenemos el caso de dos reflexiones, ¿no? O sea, una isometría orientable, según la definición que di y el teorema de las tres reflexiones, tiene que ser forzosamente una composición de dos reflexiones y vimos que eso es una rotación o una traslación. Bueno, luego, ok, luego definí lo que era una traslación espejo. Según lo que comenté ayer, una traslación espejo es una composición de una traslación y una reflexión, donde la recta sobre la que reflejo es paralela, digamos, al vector z por el que traslado. Y bueno, pues explicamos un poco visualmente cómo se comporta, ¿no? Yo tengo la recta sobre la que reflejo, como el vector que estoy tomando para reflejar para trasladar es paralelo a la recta. Pues bueno, los puntos de la recta se quedan dentro de la recta porque la recta es una curva invariante de la traslación, porque es paralela al vector. Y los puntos que no son de la recta se deslizan hacia adelante y se cambian del otro lado de la recta, ¿no? Y bueno, hicimos esta analogía que también a estas isometrías se les llamaban pasos también, por, pues sí, por esta forma de visualizarla, ¿no? Si tú a un punto le aplicas la isometría varias veces, pues el movimiento o el recorrido que va a tomar ese punto tras aplicarle varias veces la isometría, pues es el de alguien que va caminando, ¿no? Como si esto fuera el pie derecho, el izquierdo, el derecho, el izquierdo, etcétera. Bueno, así como se ve, ¿cuántas reflexiones creen que necesito para definir una traslación espejo? Así como la definí. Con dos. ¿Por qué dos? Bueno, vimos que se podía hacer una traslación con dos reflexiones siempre y cuando fueran sobre dos líneas paralelas. Bueno, digo, no necesariamente que se aplicaran dos reflexiones, pero que puede funcionar como una traslación. Entonces esa sería la primera reflexión y la otra, eh, pues sería Pero, o sea, aplicada. lo que acabas de decir son dos reflexiones, no es una, ¿no? Ok, ajá. Sí, ¿no? O sea, la traslación, para la traslación necesitas dos, Ah, ok, ok. ¿no? Y bueno, entonces pues, serían tres, ¿no? Serían tres, ajá. Para la
traslación necesito dos, que de hecho van a ser va a ser una reflexión sobre rectas ortogonales a la recta esta, ¿no? Y para la traslación necesito dos sobre rectas ortogonales. Ahí está. Bueno, al vector z, pero el vector z es paralelo a esta cosa, ¿no? Y con esta, pues ya son tres. Entonces ahora vamos a agregar ese comentario. Bueno, ahorita sí tengo la garganta así hecha trizas. Pero bueno, ojalá en el transcurso de la clase me vaya quitando. Ok. Ajá, entonces para una traslación espejo, bueno, ajá, vamos a decir así. ¿No? Si RL compuesto con una traslación, si esta cosa es una traslación espejo, entonces se puede expresar como composición de tres reflexiones. ¿No? Y entonces, bueno, pues vamos a tratar de hacer el dibujo. Si esta recta es L, esta recta es L sobre la que voy a reflejar aquí, y la traslación tiene que ser por dos rectas ortogonales al vector Z, que también van a ser ortogonales a L, ¿no? Pues porque Z y L son paralelos. Ajá. Pero además de que las rectas sean paralelas vamos a ponerle aquí L1 y L2. Además de que las rectas sean paralelas a L, sean paralelas entre sí y ortogonales a L, ¿qué distancia tiene que haber entre ellas? El módulo de Z. ¿No? Mm, o sea, em, la traslación era, o sea, cuando tú quieres trasladar por Z, cuando tú tienes dos rectas paralelas, eso te generaba una traslación en la dirección ortogonal de las rectas y por qué distancia. La mitad de la distancia entre las rectas. O sea, tienes dos rectas paralelas y las reflexiones sobre ellas dos te da una traslación por la mitad de la distancia entre ellas dos. No, por el doble. Ajá, por el doble, ¿no? Eso quiere decir que si yo quiero obtener una traslación por Z, entonces la distancia entre las rectas tiene que ser la mitad de Z, ¿no? O sea, esta distancia, esta de aquí, tiene que ser el módulo de Z entre 2. ¿Sí está claro eso? Eso ya lo vimos, ¿no? Nada más que bueno, pues ya no se acuerdan, pero eso ya lo vimos. Que, por ejemplo, este punto de aquí, si yo le aplico las dos reflexiones, pues primero sobre L1 se queda fijo, y luego sobre L2, pues va a dar a un punto por acá, donde esta distancia, la distancia que hay entre este y su imagen, pues es esta y esta, ¿no? Que es el doble de esta de aquí. Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Pues bueno, pueden checarlo ahí en el video, o si no en las notas. Ok. Ajá, entonces. Exacto, va.
esta observación, ¿no? Que la traslación espejo, esta, se puede expresar como una composición de tres reflexiones. Así, ¿no? Entonces, bueno, es justamente el caso de tres reflexiones, es el caso que nos falta analizar, ¿no? Porque ya hicimos el caso de dos reflexiones, y pues para saber cómo son todas las isometrías del plano, nos falta justamente el caso de tres reflexiones. El de la traslación espejo, es un caso particular de tres reflexiones. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es ver que los casos de tres reflexiones van a ser o otro, bueno, ver que solo va a ser este caso y el otro caso que va a aparecer en tres reflexiones pues va a ser el de solamente una reflexión, pero bueno, eso ahorita lo vamos a ver. Ok, bueno, entonces, a ver, a todo el mundo le queda claro que una traslación espejo se puede ver como una composición de tres reflexiones, donde las primeras dos rectas sobre las que reflejo son paralelas y la tercera es ortogonal a ellas. Sí, profesor. Hay una cosa que no sé si, creo que viene como ejercicio. Vamos a ponerlo aquí. Si esta cosa es una traslación espejo, entonces, pues la composición de estas dos cosas, de esta traslación y esta reflexión, pues es conmutativa. O sea, es lo mismo aplicar primero la reflexión y luego la traslación o al revés. En este caso, de estas isometrías en concreto es conmutativo. Eso no siempre es así. Pues bueno, eso no, no es muy difícil de ver, pues podemos usar eso que ya hemos usado antes de una isometría en 3 puntos, que dos isometrías en 3 puntos no colineales que coincidan en 3 puntos no colineales son la misma, ¿no? No es muy complicado verificar esto, ¿no? Que estas dos cosas conmutan. O sea que sería lo mismo, primero reflejar sobre L1, L2 y luego sobre L, que primero reflejar sobre L y luego sobre L1 y L2. No, en ese caso específico de que esta sea una traslación espejo, entonces, bueno, estas dos isometrías pues, son iguales, ¿no? Ujú. Ok, bueno, entonces vamos a empezar a estudiar el caso de tres reflexiones. Entonces, bueno, pues este caso pues hay que subdividirlo en más casos, ¿no? Por ejemplo, los casos más fáciles son los casos donde las tres rectas sobre las que voy a reflejar van a ser paralelas o las tres rectas sobre las que voy a reflejar van a ser, se van a cortar en un punto, ¿no? Pues a ver, si L, M y N son rectas que se cortan en un punto P,
P. Entonces, la composición la composición, digamos, RL compuesta con RM compuesta con RN. Esta composición de tres reflexiones es una reflexión nada más, ¿no? O sea que existe una forma de probar que esa composición de tres reflexiones me va a dar solo una reflexión, ¿no? Como que digamos, voy a poder encontrar una forma de matar dos reflexiones y que solo me quede una. Entonces, bueno, te lo voy a poner así más bien. Entonces, la isometría es una reflexión. Bueno, a ver. Entonces, a ver, nos vamos a pasar el dibujo, ¿no? Yo tengo L. Tengo aquí el punto P. Este es L, M y finalmente N, ¿no? L, L, M, N, exacto. Ajá. Entonces, bueno, tengo tres rectas que se cortan en un punto P. Y bueno, quisiera yo demostrar que, que la composición de reflejar sobre las tres es igual a una reflexión. Y fíjense que no estoy diciendo aquí sobre quién estoy reflejando, ¿no? Solo estoy diciendo que es una reflexión. Entonces quiere decir que vamos a tener que descubrir cuál es la recta sobre la que voy a reflejar, digamos. Entonces, bueno, antes de empezar, ¿alguien tiene alguna idea de cómo ver esto? Bueno, imagino que vamos a usar lo que vimos de que cuando dos rectas se intersecan Ajá. y se aplican las reflexiones, eso es equivalente a hacer una rotación. Ajá. Sí, exacto. O sea, por ejemplo, la reflexión aquí sobre L y M me da una rotación alrededor de P, ¿no? Y también la reflexión sobre M y N me da una rotación alrededor de P. Ok, sí. Pero hay otra cosa. Bueno, a ver, pues vamos a escribir eso, ¿no? Entonces vamos a ver demostración. No, cómo L y M se cortan en P. Entonces, la reflexión sobre L, compuesta con la reflexión sobre M, es una rotación alrededor de P. Ok, digamos, si el ángulo entre estas dos rectas es teta, la rotación alrededor de P, ¿por qué ángulo sería?
2 veces teta. Exacto, exactamente. Y además, hay otra cosa que no sé si se acuerden, pero vimos que cualquier pareja de rectas que se corte en P con el mismo ángulo de apertura entre ellas, me va a generar la misma rotación que estas dos. ¿Sí se acuerdan de eso? Esto lo vimos hace 8 días, creo, justamente. O sea, cualquier pareja de rectas que se corten en P con este ángulo entre ellas, la reflexión sobre ellas dos me va a dar una rotación alrededor de P por el doble del ángulo. O sea, es decir, me va a dar la misma rotación que me darían esas dos. ¿Sí se acuerdan de esto o no? Sí. Bueno, entonces, usando eso, yo puedo decir, ajá, alrededor de P. Vamos a ponerlo hasta acá. Además, cualquier pareja de rectas, vamos a decir L' y M', que se cortan en P haciendo un ángulo teta, satisfacen que ¿qué? Pues que la reflexión sobre L compuesta con la reflexión sobre M es igual a la reflexión sobre M' compuesta con la reflexión sobre L'. Ok, entonces, además, o sea, dice cualquier pareja de rectas que se cortan en P con este ángulo van a generar la misma rotación. Entonces yo lo que voy a hacer es que aquí ya no me da, bueno, voy a platicar la prueba en el dibujo y luego ya que quede claro cómo es, ya termino de escribir en la siguiente página, ¿no? Porque si ahorita cambio de página voy a tener que volver a hacer el dibujo. Entonces, bueno, yo voy a elegir, digamos, voy a elegir L' y M' de tal forma que M' sea igual a la recta N que yo ya tenía. Ahí está. O sea, voy a elegir L y M se cortan en P con este ángulo de aquí, ¿no? Entonces, cualquier otra par de rectas que se corten en P con este mismo ángulo generan la misma rotación que generan estas dos. Entonces, voy a elegir L', una recta. Bueno, voy a elegir una pareja de rectas L' y M' de tal forma que M' sea igual a la tercera recta que yo tenía originalmente, que es N, ¿no? A este de aquí. Lo voy a elegir L', digamos, una recta que esté a un ángulo teta de N, y M' va a ser esa misma recta que yo ya tenía al principio, ¿no? Entonces, la reflexión sobre L, M y N va a ser igual, bueno, la composición de las reflexiones sobre L, M y N va a ser igual que la reflexión sobre L', M' y N. O sea, las primeras tres reflexiones las voy a reducir, bueno, las voy a cambiar a estas tres reflexiones donde las últimas dos rectas son la misma recta. Esas dos reflexiones sobre la misma recta se van a cancelar y nada más me va a quedar la reflexión sobre la recta L'. ¿Sí quedó claro esto que dije? Sí. Ah, bueno, ok. Entonces, en este caso, la composición de tres reflexiones es esta reflexión, la reflexión sobre esta recta de aquí. A ver, entonces vamos a escribir eso. Entonces, elegimos
L', no, más bien M' igual a N. Entonces, pues, ¿qué tenemos? Que la reflexión sobre L compuesta con la reflexión sobre M compuesta con la reflexión sobre N es igual a la reflexión sobre N compuesta con la reflexión sobre M' compuesta con la reflexión sobre L', ¿no? Pues porque estas dos me generan una rotación, estas dos me generan la misma rotación, solamente que estoy reflejando sobre rectas distintas en estos dos casos. Y aquí, ¿qué va a pasar? Pues que como M' y N son iguales, por lo que así lo estoy eligiendo yo, entonces, bueno, voy a ponerlo aquí, igual, ¿no? Y esto es igual a Rn compuesto con Rn compuesto con Rl'. Pero como las reflexiones son sus propias inversas, esto me queda nada más la reflexión L' y aquí ya acaba, ¿no? La prueba. Entonces, bueno, si las rectas se cortan en un punto, la composición de las tres reflexiones es nada más una reflexión. Ok, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Y por qué dijo que se anulaban, que se cancelaban? Sí, o sea, una reflexión compuesta consigo misma te da la identidad, ¿no? Ah, sí, sí. Ajá, o sea, sí, pues se cancelan en ese sentido, ¿no? O sea, esta, esta compuesta con esta te da la identidad y la identidad compuesta con esta reflexión, pues te deja la reflexión fija. Sí, sí, es cierto. Sí. Ujú. ¿Alguien más? No, bueno. Lo que sigue sería el caso de rectas paralelas. Tres rectas que son las tres paralelas, ¿no? Es otro caso sencillo y de hecho el análisis es muy similar a lo que hicimos ahorita. Ok, tal vez espero en estos 20 minutos que sí me dé tiempo de probar ese último caso, bueno, ese tercer caso. Ok. Entonces, sí, L, M y N son rectas paralelas. Entonces, la reflexión sobre L, la reflexión sobre M compuesta con la reflexión sobre N es una reflexión también. Y otra vez, de entrada no estoy diciendo sobre qué recta que voy a reflejar, ¿no? Pero es una reflexión. Y bueno, pues sí, otra vez, pues hay que descubrirlo en el camino. Ajá, entonces, bueno, el análisis es muy parecido, ¿no? Tengo tres rectas paralelas. Así. Entonces, este es L, este es M y este es N. ¿Qué se les ocurre que vamos a hacer aquí? Digo, tomando como partida lo que hicimos en el caso anterior. Pues como que tomar igual parejas de rectas y a lo mejor fijarnos en la distancia de L y M y llamar a otra recta que tenga la misma distancia entre N y esa nueva recta y hacer la reflexión, ¿no? Exacto. Y por la misma línea argumentativa de la proposición anterior, te va a quedar solo una reflexión.
¿Ok? Justamente eso. Entonces, bueno, vamos a empezar a escribir eso. Entonces, a ver, RL compuesto con RM es una traslación. ¿No? O sea, reflejar sobre estas dos es una traslación. Y cualesquiera, que es lo mismo que habíamos visto para la rotación, se valía para esto, ¿no? Cualesquiera dos rectas que se corten, perdón, que se corten. Cualesquiera dos rectas paralelas a L y M que tengan la misma distancia entre sí, la reflexión sobre ellas dos me va a generar la misma traslación que me están generando estas dos, ¿no? Ajá, entonces, y cualesquiera dos rectas L y M primas, ¿no? Paralelas a L y M con la misma distancia entre sí, o sea, digamos donde esta distancia, bueno, aquí esta distancia, vamos a ponerle alfa, con distancia alfa, ¿no? O bueno, sí, bueno, con distancia alfa, ¿no? Donde alfa es la distancia entre L y M. Satisfacen que, que la reflexión sobre L' compuesta con la reflexión sobre M' es igual a que la reflexión sobre M' compuesta con la reflexión sobre L' es igual a la reflexión de M sobre L. Ok, entonces vamos a elegir M', vamos a elegirla como que sea otra, pues lo mismo que hicimos hace rato, ¿no? Como que sea igual a N. Entonces, pues vamos a tomar. Ajá. Esta es L' y M' va a ser igual a N. De modo que esta distancia sea también alfa. Y lo mismo que pasaba hace rato. Reflejar sobre L, M y N es lo mismo que reflejar sobre L, M' y N. Pero M' y N son la misma. Entonces, esas dos reflexiones se cancelan o nos dan la identidad. Y solamente me queda la reflexión sobre L', ¿no? Ok, aquí tengo que poner prima. Es el mismo razonamiento. Ujú. Entonces, bueno, vamos a escribir eso en la página que sigue. Elegimos. Ahí. Elegimos M' igual a N y entonces, pues la reflexión sobre N compuesta con la reflexión sobre M compuesta con la reflexión sobre L es igual a la reflexión sobre N compuesta con la reflexión sobre M' compuesta con la reflexión sobre L. Y esto es igual, esto ya es lo mismo, ¿no? Del caso anterior. A la reflexión sobre N compuesta con la reflexión sobre N compuesta con la reflexión sobre L'. Aquí me faltó la prima. Y esto me queda solo la reflexión L' y ya, ¿no? Entonces, pues aquí ya acabé la prueba. Ok. Entonces, a ver. Composición de tres reflexiones. En estos dos casos es solo una reflexión. Lo que me faltaría sería ver. Ok. Lo que me faltaría sería ver qué pasa cuando no tenemos ninguno de esos casos, ¿no? O sea, que tenga dos rectas que se corten en un punto y que la tercera recta no se corten, no pase por ese punto en el que se cortan las primeras dos. O dos rectas que sean paralelas y que la tercera recta no sea paralela a ninguna de las primeras dos que eran paralelas, ¿no?
Ese es el caso que me faltaría. Y bueno, antes de pasar a ese caso, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Entonces, cuando es de la proposición anterior, cuando dos rectas se cortan en un punto y reflejo siempre se puede ver como una rotación, Sí, eso pasa siempre. sí, eso lo vimos la semana pasada, justamente. Si se cortan en un punto, si se cortan en P, en este caso L y M se cortan en P, pues P se queda fijo bajo la reflexión sobre L y sobre la reflexión sobre M, ¿no? Entonces en ese caso P es el centro de la rotación y todo lo que no está en P, pues va a girar alrededor de P por el doble del ángulo de las rectas. Ujú, Ok, sí. ujú. ¿Alguien más? O bueno, algún otro comentario adicional. ¿No? Bueno, no sé si me dé tiempo ahorita de ver el tercer caso, pero bueno, ok. Entonces, a ver, vamos, vamos a ver el dibujo primero, ¿no? Y luego ya nos encargamos de redactar todo. Pues eso creo que sí me puede dar tiempo de escribir el dibujo de la prueba. Entonces, a ver, supongamos que yo tengo, ¿cómo está aquí? A ver, este es L, este es M y este es N, ¿no? Tengo tres rectas. El caso más general es este caso que estoy dibujando yo aquí. Probablemente ustedes puedan pensar que faltaría un caso, ¿no? Porque, ¿qué estoy suponiendo aquí? Estoy suponiendo que L y M se cortan en un punto y que N no pasa por ahí. A lo mejor alguno de ustedes me puede decir, no, pues te falta un caso, te falta el caso donde M y L son paralelas y N no es paralela a ninguna de las dos. Bueno, ese caso, mediante ese caso se puede llevar a este caso de aquí, ese caso que acabo de decir, se puede siempre llevar a este caso de aquí. Entonces, bueno, antes de justificar eso, que ese caso que me podrán decir ustedes que falta se puede llevar a este caso, vamos a ver este caso cómo es. Entonces, a ver, aquí yo tengo reflexión sobre L compuesto con reflexión sobre M compuesto con reflexión sobre N, ¿no? Entonces, así como están las cosas aquí, estas dos, ¿qué isometría me dan? Esas dos reflexiones, estas dos primeras reflexiones que aplico, ¿qué isometría me dan? Una rotación. Rotación alrededor de P por el doble del ángulo, ¿no? Y cualquier pareja de rectas que se corten en P con el mismo ángulo me van a dar la misma rotación, ¿no? Entonces voy a elegir, a ver aquí, a ver si no me equivoco, voy a elegir, cualquier pareja de rectas L' y M' que se corten en P con el mismo ángulo, me van a dar la misma rotación, ¿no? Ok, entonces a ver, aquí como, a ver. Sí, espero no equivocarme. Entonces voy a elegir M' y L' de tal forma que, entonces primero es L, ajá, a ver, espero no equivocarme.
Voy a elegir L' y M' de tal forma que M' va a ser ortogonal a N, ¿no? Entonces, a ver, estos los voy a dibujar de otro color para... Ajá. Ajá, entonces esto es M'. Esto es M' y esto es L', ¿no? Ah, no, pero aquí me estoy equivocando porque estoy suponiendo que el ángulo entre M' y L' es recto y eso no tiene por qué ser así. Ajá, entonces es así. No, bueno, vamos a suponer que esto es así. Entonces, a ver, esto es M', ¿no? La que es perpendicular a N. Y esta es L'. L. Ajá, ok. Ajá. Entonces, a ver, ¿están de acuerdo que digamos, si este punto es P y estos dos ángulos, no, pues son iguales? Entonces, reflejar sobre L, M y N es lo mismo que reflejar sobre L', M' y N, ¿no? N, la misma N que teníamos. Nada más estoy cambiando las primeras dos rectas. Digamos, esta cosa es igual a Rn compuesto con Rm' compuesto con Rl'. ¿Sí están de acuerdo con que esas tres reflexiones son iguales a estas tres reflexiones son iguales a estas tres? ¿O no? Y si se pusieran en el mismo dibujo, ¿cómo se verían? No, pues se vería horrible, por eso no las pongo en el mismo dibujo. Es que así no lo veo. Sí, o sea, haz de cuenta que aquí le pones un pivote y entonces estas dos rectas tú las puedes girar sobre ese pivote siempre y cuando conserven el mismo ángulo y siempre te van a generar la misma rotación, ¿no? Entonces lo único que haces es rotar estas rectas de tal forma que esta sea ortogonal a la de abajo, ¿no? O sea, es que en el mismo dibujo, ¿cómo sería? Pues mira, o sea, lo voy a hacer, pues se va a ver horrible. Mira, esto sería M' y este sería L', ¿no? De tal forma que este ángulo es teta. Pues se ve feo, ¿no? Por eso no les en el mismo dibujo. Sí. No, pero sí, ya Ajá, sí, esa es la idea. O sea que, o sea, esa caracterización de las reflexiones y de las traslaciones es pues es fundamental para estos análisis, ¿no? Porque tú puedes siempre cambiar la pareja de rectas que te dan la misma rotación por cualquier otra pareja de rectas que tengan la misma apertura entre sí y que se corten en el mismo punto, ¿no? O sea, eso es algo que hemos usado, bueno, lo de las paralelas, ¿no? También. Cualquiera dos paralelas que tengan la misma distancia entre sí van a generar la misma traslación. O sea, esa propiedad es importante para hacer todos estos cambios, ¿no? Porque de eso nos está diciendo que tú puedes cambiar casi siempre las rectas sobre las que reflejas y siempre y cuando se preserven esas propiedades, pues vas a tener la misma isometría. Bueno, entonces, ¿están todos de acuerdo en que estas tres reflexiones son iguales? Las de aquí y las de aquí. Sí, Sí. sí. Ok, entonces, a ver, ya vamos a hacer el último paso y ya mañana lo explicamos bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer, si te fijas ahora, aquí está estas tres reflexiones, estas últimas dos, digamos, esta por M' y esta por N, o sea, reflejar por M' y esta por N, es una rotación alrededor de este punto de aquí, este punto Q, vamos a decirle,
por el doble, es una rotación por el doble del ángulo recto, ¿no? O sea, por pi, 180 grados, alrededor de este punto Q. No, pues porque N y M' se cortan en este punto Q, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que voy a cambiar, y bueno, y otra vez voy a hacer la misma propiedad. Cualquiera dos rectas M' y N, bueno, M bi'prima y N', cualquiera dos rectas que se corten en Q, ortogonales, me van a generar la misma rotación, ¿no? Pues ahora estoy analizando la rotación que me dan estas dos de aquí. Cualquiera dos, como son ortogonales, cualquiera dos que se corten en Q, ortogonales me van a dar la misma rotación. Entonces, voy a elegir dos rectas de tal forma que N' sea ortogonal a L', ¿no? O sea, entonces a ver, vamos a cambiarlo así. Y ya con eso voy a obtener la traslación espejo. O sea, digamos el caso arbitrario o el caso más general donde que no es ni que las rectas se corten en un punto ni que las tres rectas sean paralelas es una traslación espejo. Entonces esto es N', esto es L' y esto es M pi'. Y este puntito de aquí pues es Q. Entonces a ver qué fue lo que pasó de aquí a aquí. A ver, este es el caso original y este fue el paso 1, ¿no? Y el siguiente paso es este de aquí. Entonces, el paso 2, el siguiente paso, es, voy a considerar una pareja de rectas que se corten en Q y que sean ortogonales entre sí. Una recta M', M bi'prima, ¿no? Y una recta N'. Yo voy a tomar N' de tal forma que sea ortogonal a esta y bueno, pues la M' va a quedar determinada ya. Y entonces, pues, ¿qué me va a quedar? O sea, me van a quedar una composición de tres reflexiones, digamos, donde M por L', luego por M bi'prima, que por construcción L' y M bi'prima van a ser paralelas, entonces eso me va a dar una traslación en la dirección ortogonal a ellas dos, y luego finalmente voy a reflejar sobre N', que es paralela a la dirección en la que estoy trasladando en este caso, entonces pues eso me va a dar una traslación espejo. ¿Cómo ven? Y por ejemplo, en este ejemplo, M bi'prima no tiene que intersectar a la recta L', ¿no es necesario? No, porque, o sea, justo yo estoy eligiendo, a ver, aquí yo necesito que el ángulo sea recto, ¿no? Para que digamos para que N y M' me generen la misma rotación que M bi'prima y N', el ángulo tiene que ser recto, ¿no? Sí. Ajá. Y estoy eligiendo, digo, aquí no lo escribí, pero estoy eligiendo N' de tal forma que sea ortogonal a L'. Entonces este ángulo de aquí también tiene que ser recto. Si esos dos ángulos son rectos, no hay forma de que estas dos rectas se corten. Son paralelas. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no se pueden cortar? Porque si se cortan, pues se formaría un triángulo con dos ángulos rectos, ¿no? Entonces el tercer ángulo mediría pues algo que es distinto de 0 y entonces pues, la suma de los ángulos internos de ese triángulo sería más de 180, ¿no? Bueno, eso ya es como de geometría moderna, pero sí, o sea, si tienes estos dos ángulos rectos, ya estas dos no se van a cortar. Entonces, la isometría que te queda en este caso sería reflexar sobre L', luego sobre M bi'prima y luego sobre N'. Y esa es una traslación espejo, porque L' y M' te dan una traslación, estas dos isometrías te dan una traslación, y esta isometría de aquí es una reflexión en la dirección ortogonal
Bueno, es una reflexión en la dirección, en una dirección paralela a la que estás trasladando. Entonces, ok, entonces mañana, si quieren, lo volvemos a checar esto. Entonces, esto sería ya una traslación de espejo. Ajá, entonces, bueno, pues ya finalmente, ese sería el último caso. Lo que quedaría pendiente sería, bueno, pues escribir bien la demostración de esto, porque pues esto nada más fue así jugar un poquito con los dibujos y argumentar por qué cualquier otro caso se puede llevar a este caso de aquí, ¿no? O sea, porque yo me tomé el caso donde L y M se cortan en P y N no pasa por P. Porque, por ejemplo, un caso donde L y M son paralelas y N no es paralela a ellas, porque ese caso ya está contenido dentro de este caso de aquí. Entonces, bueno, eso lo comentamos mañana. Mañana termino ya la clasificación de isometrías. Mañana estaré dando, digamos, el final del capítulo 2. Entonces, bueno, ahorita subo la siguiente tarea. Mañana terminamos esto y pues mañana nos estaremos poniendo de acuerdo para el primer examen.